Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a este programa. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. El tema que hoy abordaremos tiene que ver con la donación de sangre y la preocupación a nivel mundial por la variante Delta. Ayer ya le adelantábamos información respecto a esta nueva variante. Hoy, por supuesto, lo abordaremos el tema con los expertos. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja llaman a la población mundial a donar sangre. En algunos países se agota este vital líquido. En medio de la pandemia, muchas personas dejaron de donar. Urge también la Organización Mundial de la Salud a contar con una infraestructura y políticas sanitarias para tener sangre segura. Advierten que Delta Plus se propaga más rápido y causa una enfermedad más grave, afectando las células pulmonares y resistentes a la terapia con anticuerpos monoclonales. Y en la India preocupa precisamente esta variante que ya se conoce como la Delta Plus. ¿Qué es? ¿Cómo actúa? ¿Y cuál es la preocupación de la comunidad científica? Hoy lo estaremos abordando aquí en este programa. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El sistema de salud mundial se enfrenta a grandes amenazas que ponen en riesgo varios programas, entre ellos la donación de sangre. Además, vive un episodio más relacionado con la COVID-19 y sus variantes, la Delta y su versión Delta Plus, de preocupación al considerarse que son más infecciosas. En esta crisis sanitaria, la donación de sangre ha disminuido dramáticamente, advierten organismos internacionales. Algunas personas no pueden recuperarse del coronavirus y de otro tipo de enfermedades. La preocupación se extendió en quienes tuvieron SARS-CoV-2 y podían o no donar, contrario con otras infecciones. Los criterios mundiales se unificaron y estas personas sí pueden donar, si ya pasaron 14 días con PCR negativo o ya fueron 25 días desde el cese total de los síntomas. Asimismo, quienes ya fueron vacunados contra la COVID-19 también pueden salvar vidas con la donación altruista de sangre y siguiendo las medidas sanitarias. Por otro lado, otra de las grandes preocupaciones son las variantes del coronavirus, en particular Delta y Delta Plus, al tener una alta transmisión y que los tratamientos y vacunas sean de baja eficacia. Advierten que Delta Plus se propaga más rápido, causa una enfermedad más grave, se une con facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus. Las vacunas que funcionan para la variante Delta, señalan expertos, es de la farmacéutica Pfizer y Moderna, que usan la plataforma de ARN mensajero. Son más efectivas siempre y cuando se aplique las 2 dosis. El nivel de protección es de 88%. En los últimos días, las voces de expertos han mostrado su preocupación por la variante Delta del coronavirus, ya que cada vez gana terreno en cada rincón del mundo. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios globales de COVID-19 rozan ya los 179 millones desde que comenzó la pandemia y el número de muertes supera las 3.800.000, mientras que la situación empeora en África, donde el acceso a las vacunas continúa siendo un desafío.
Sin embargo, las muertes por COVID mundiales bajaron un 12% en los últimos 7 días con respecto a la semana anterior, mientras que el número de casos cayó un 6%, con 2,5 millones de contagios registrados, la menor incidencia desde febrero de este año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la organización con sede en Ginebra ha expresado su preocupación respecto del control de calidad y de los resultados de los test de uno de los 4 establecimientos de producción de la vacuna Sputnik V que visitó en Rusia. La OMS, que junto a la Agencia Europea de Medicamentos evalúa la vacuna rusa para una eventual aprobación, ha expresado su preocupación por este establecimiento después de que Eslovaquia anunciara que venderá o donará 160.000 dosis de las 200.000 que había ordenado de ese inmunizante. La empresa ha afirmado en un comunicado que trabaja para resolver eventuales problemas y se ha mostrado dispuesta a una nueva inspección. Mientras tanto, la vacuna rusa ya ha sido aprobada en más de 60 países. Con respecto a la vacunación, las autoridades sanitarias suizas han recomendado que los menores entre 12 y 15 años se vacunen contra la COVID, después de que a principios de junio la reguladora de fármacos suiza Swissmedic autorizara el uso en este grupo de edad de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Las autoridades suizas han señalado que los jóvenes también deben tener la oportunidad de protegerse con una vacuna, aunque han destacado que la vacunación no ha de ser obligatoria para estos adolescentes y solo ha de administrarse a quienes lo deseen. La recomendación está especialmente dirigida a los jóvenes con alguna enfermedad crónica o para aquellos que convivan con una persona inmunodeprimida. En ensayos clínicos, la vacuna de Pfizer y BioNTech ha alcanzado una eficacia de casi el 100% en este grupo de edad, con la misma dosis que los adultos y una respuesta similar a la de los jóvenes entre 16 y 25 años, es decir, efectos secundarios leves que duran entre 1 y 3 días y que pueden ser más pronunciados tras la segunda dosis. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí este reporte de nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE. Le comentábamos uno de los temas que hoy abordaremos tiene que ver con la donación segura de sangre. Asociaciones de donantes aportan hasta 50% de sangre que en estos días resulta escasa. En muchas regiones de Italia, hasta el 50% de las donaciones de sangre son realizadas por asociaciones, informó el director del Centro Nacional de Sangre en el Instituto Superior de Sanidad, Vincenzo De Angelis. En 2021, la Organización Mundial de la Salud designó a Italia como sede mundial del donante de sangre y el Instituto Superior de Sanidad lideró las actividades. La campaña de la OMS de este año se centra en la importancia de donar sangre para mantener al mundo latiendo. Este año destaca específicamente el papel de los jóvenes para garantizar un suministro de sangre seguro. Desde que Giuseppe Mangiaracina tenía 18 años ha estado donando sangre, un gesto sencillo para él, pero sabe que el impacto es muy alto para quienes lo necesitan. Dice que sus amigos y redes siempre han apoyado sus esfuerzos, pero la gran mayoría de ellos aún no son donantes de sangre. Giuseppe ahora tiene 31 años. Cree que sus amigos y conocidos no consideran la donación como parte de su vida diaria y tal vez por eso son necesarias más campañas de información pública, más conciencia en escuelas y barrios. Cuando piensa por qué dona sangre, se hace una pregunta muy simple. Si estuviera del otro lado y tuviera una gran necesidad de una transfusión de sangre, ¿no esperaría que alguien me hubiera donado esa sangre?, informó Elizabeth Ortiz. En Sudamérica ya es el foco global de muertes por COVID-19, varios países en situación crítica en estos momentos. El vertiginoso crecimiento de muertes por la COVID-19 ha hecho poner las miradas sobre América Latina, donde Sudamérica ya es el foco más importante en ese dramático saldo de la pandemia. Un informe elaborado este lunes por The Wall Street Journal afirma que de los 10 países con más alta tasa de fallecimientos diarios por la acción del coronavirus, 7 están en esta región. Entre los 12 países en los que está dividida políticamente la región meridional de América, suman 970.722 fallecimientos por la enfermedad pandémica, más de un cuarto de los 3,8 millones registrados a nivel mundial, según la Universidad Johns Hopkins. En cuanto a los casos, los 31,6 millones de las 12 naciones sudamericanas representan un poco más de la quinta parte con respecto a la cifra global de casi 179 millones.
Según el diario estadounidense, la tasa de decesos diarios en Sudamérica excede 8 veces a la mundial. Los países más afectados son Brasil, que este domingo sobrepasó la cifra de los 500,000 muertos, con un promedio de 2,000 decesos diarios. Mientras que Argentina y Colombia reportan diariamente 3 veces los fallecimientos que suceden en toda África. Paraguay, por su parte, tiene la mayor tasa diaria de muertes a nivel mundial y Venezuela, según organizaciones no gubernamentales, sigue dando un manejo poco transparente en cuanto a las cifras del coronavirus. Ante la situación, Estados Unidos ha decidido donar más de 14 millones de dosis a una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría a través del mecanismo COVAX de la OMS. Las dosis llegarán así a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe. 7 de los investigadores que desarrollaron algunas de las vacunas contra COVID-19 obtuvieron el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021. Los científicos distinguidos son la bióloga húngara Katalin Karikó, el inmunólogo estadounidense Drew Weissman, los doctores alemanes Ugur Sahin y Özlem Türeci y el biólogo canadiense Derek Rose y la vacunóloga británica Sarah Gilbert y el bioquímico estadounidense Philip Felkner. Los 7 investigadores distinguidos han contribuido con su descubrimiento al desarrollo de 3 vacunas basadas en distintas estrategias, pero que tienen como blanco común la proteína S presente en la superficie del virus que facilita su unión y entrada a las células. El bioquímico Philip Felkner ha sido reconocido por ser un pionero en el uso de los microarrays de proteínas para atender cómo responde el sistema inmunitario a diferentes microorganismos infecciosos y haber desarrollado en 1985 una tecnología utilizada ahora frente a la COVID para la introducción de material genético en un liposoma para que pueda introducirse en las células. La bióloga húngara Katalin Karikó, considerada la madre de las vacunas basadas en ARN mensajero, ha trabajado en su desarrollo junto al inmunólogo Drew Weissman tras corroborar que esta molécula provocaba fuertes reacciones inflamatorias porque el sistema inmunitario la detectaba como intrusa. Ambos investigadores introdujeron pequeños cambios en la estructura del ARN mensajero para que estas reacciones no obtuvieran lugar, un avance que sentó las bases para el uso de terapias de ARN y cuyos resultados sirvieron a otros 2 de los reconocidos científicos para el desarrollo. 3, nos referimos a Ugur Sahin, a Özlem Türeci y a Derek Rose, para el desarrollo de las vacunas basadas en ARN mensajero que actualmente ha sido aprobada contra COVID-19. Su uso, además, se puede extender a diferentes áreas de la medicina como el cáncer, las enfermedades autoinmunitarias o la regeneración de tejidos. Finalmente, la vacunóloga Sarah Gilbert ha trabajado para conseguir una vacuna, la de AstraZeneca, basada en un adenovirus que se utiliza como vector para introducir en las células el ADN que codifica la proteína S, estimulando así la respuesta inmunitaria. La verdad es que es un gusto dar este tipo de noticias, nos emociona porque estos hombres, estas mujeres, estos nombres que hoy estamos aquí presentando fueron clave para que la humanidad contara con vacunas contra COVID-19 de manera pronta y segura. Además, hay que decirlo, muchas de estas vacunas que tienen como base la investigación científica de estos hombres y mujeres, pues son hoy las que se están aplicando en casi todo el mundo y son las que han dado una eficacia importante. ARN mensajero, que es la plataforma que utilizan vacunas como Moderna o como Pfizer, y por supuesto también investigaciones que ayudaron a crear la vacuna de Oxford AstraZeneca, hoy por hoy también de las vacunas más utilizadas. Así que enhorabuena a todos estos hombres y mujeres científicos, científicas, y que han sido reconocidos con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Se lo comentábamos ya al inicio de este programa, la variante Delta, que circula ya de manera amplia en varios países, advierten algunos especialistas que todavía será mayor durante el verano. La variante Delta del coronavirus sigue extendiéndose y supondrá el 90% de los casos a finales de agosto. Lo dice el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, instando a acelerar las campañas de vacunación. La doctora Andrea Ammon dice que la variante Delta circulará ampliamente durante el verano, particularmente entre los más jóvenes que hasta ahora no son el objetivo de vacunación. Portugal ya está intensificando su programa de vacunación en la capital, después de ver un aumento de casos que se atribuyen a la variante Delta. Las autoridades han reabierto un centro de vacunación en el estadio deportivo de la Universidad de Lisboa para ser operado por militares. El país depende en gran medida del turismo y está desesperado por recibir visitantes. Aquí estamos precisamente para llamar la atención sobre esta prioridad. Es una carrera contrarreloj para los portugueses. Necesitamos su ayuda. En Alemania, la canciller Angela Merkel quiere que otros estados europeos sigan sus pasos y pidan que las personas que entren desde países con altos niveles de la variante Delta, como el Reino Unido, entren en cuarentena. Eso no es lo que la industria de viajes quiere oír. Sus miembros están pidiendo que se relajen las restricciones ligadas a la pandemia. Muchos en toda Europa dicen que quienes han recibido 2 dosis de una vacuna deberían tener libertad para viajar. Bueno, pues ahí tiene usted este pronóstico que hacen algunos expertos, esta variante que ha sido considerada como de mayor contagio respecto al virus original, el SARS-CoV-2. Países de ingresos bajos y medianos están apoyando la donación de sangre porque ha disminuido de manera considerable el número de donadores, otro de los temas que estamos abordando en este programa. La necesidad de sangre segura es universal, pero el acceso a sangre segura sigue siendo un privilegio de pocos. La mayoría de los países de ingresos bajos y medianos tienen poca disponibilidad de sangre segura, debido a los niveles relativamente bajos de donantes voluntarios y la capacidad de recolección de sangre. A nivel mundial, el 42% de la sangre se recolecta en países de altos ingresos, que albergan solo el 16% de la población mundial. Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero muchos pacientes que necesitan transfusiones no tienen acceso a sangre segura cuando la necesitan. La infraestructura y políticas sanitarias nacionales deben incluir el suministro de sangre inocua y adecuada. Alrededor de 13.300 centros de donación de sangre de 169 países declararon haber recogido un total de 106 millones de donaciones. El número de unidades recogidas en los centros de donación varía en función del grupo de ingresos. La mediana anual de donaciones por centro es de 1.300 en los países de ingresos bajos, de 4.400 en los países de ingresos medianos bajos y de 9.300 en los ingresos medianos altos, frente a la mediana de 25.700 en los países de ingresos altos. Existe una diferencia importante en el grado de acceso a servicios de transfusión de sangre entre los países de ingresos bajos y los de ingresos altos. La tasa total de donación de sangre es un indicador de la disponibilidad general de sangre en un país. La tasa mediana de donación de sangre en los países de ingresos altos es de 31.5 donaciones por cada 1.000 habitantes. En comparación, en los países de ingresos medianos altos, la tasa es de 15.9 donaciones. En los países de ingresos medianos bajos es de 6.8 donaciones y en los de ingresos bajos es de 5 donaciones por cada 1.000 habitantes. La OMS recomienda que toda la sangre donada sea analizada para la detección de infecciones antes de su uso. La sangre debe ser sometida obligatoriamente a pruebas de detección del VIH, del virus de la hepatitis B y C y de la sífilis. Los análisis deben realizarse de acuerdo con los requisitos del sistema de calidad. Sin embargo, cada país es libre de agregar pruebas extras, como en la región occidente de México. Se hacen, además de las anteriores, el análisis del mal de Chagas, informó Rocío López Fonseca. Y mire, el dato no es menor. En Estados Unidos han tenido que suspender cirugías ante la falta de sangre.
Un aumento en el número de casos de trauma, trasplantes de órganos y cirugías que requieren productos sanguíneos en los últimos meses ha agotado el inventario de sangre en el país, lo que ha provocado que la Cruz Roja estadounidense apele a la generosidad de las personas. La consecuencia es que los hospitales se van obligados a reducir las cirugías selectivas hasta que se estabilice el suministro, lo cual retrasa la atención crucial del paciente. La Cruz Roja está experimentando una grave escasez de sangre, dijo Chris Rouda, presidente de Servicios Biomédicos de la Cruz Roja. Los equipos trabajan las 24 horas del día para distribuir alrededor de 75,000 hemoderivados, más de lo esperado durante los últimos 3 meses, para satisfacer la demanda. Cada 2 segundos, alguien en los Estados Unidos necesita sangre, dijo en un comunicado. En comparación con 2019, la Cruz Roja ha visto cómo la demanda de glóbulos rojos de los hospitales en centros de traumatología aumentó en un 10% en 2021, más de 5 veces el crecimiento de otras instalaciones que brindan transfusiones. Entre el 20 y el 40% de las muertes por trauma que ocurren después de la admisión hospitalaria implican hemorragias masivas. En estas terribles circunstancias, los médicos pueden necesitar cientos de productos sanguíneos, según la gravedad del trauma, para ayudar a salvar una vida, informó Elizabeth Ortiz. Abrimos un paréntesis de los temas que hoy estamos abordando para viajar a Guatemala y saludar a Javier Corleto, jefe de TV USAC en este país, para que nos cuente qué está sucediendo a propósito de esta pandemia. Javier, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Este es el reporte de coronavirus, semana del 16 al 23 de junio del 2021. En Guatemala, los datos son los siguientes: 282.713 casos acumulados, 255.996 recuperados, 17.932 casos activos y 8.795 fallecidos. México enviará este miércoles 150.000 dosis de vacuna AstraZeneca a Guatemala. El embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz, indicó que pese a que se respetan los lineamientos del país, pidieron que las dosis donadas sean para inmunizar a los más necesitados y a las comunidades indígenas. Estados Unidos anunció desde hace casi un mes que donaría 500.000 dosis contra el COVID-19, pero para hacer efectiva la entrega, la farmacéutica La Moderna, fabricantes de la vacuna, solicitó una exención de la responsabilidad con la que el gobierno aún no cuenta. La ministra Amelia Flores dijo ayer en una citación legislativa que manejan 2 opciones para determinar si las farmacéuticas aceptan para la entrega de las vacunas en Guatemala. Si nos aceptan el acuerdo gubernativo o la iniciativa de ley también está sobre la mesa, y estamos haciendo todos los esfuerzos para tener cualquiera de las 2 opciones, aseguró Flores. El lunes se procedió al cierre del laboratorio que operaba sin licencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que estaba a cargo de Aeronáutica Civil. Fue clausurado 12 días después de que el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala denunció que la clínica encargada de realizar las pruebas de COVID-19 dentro del aeropuerto no tenía una autorización sanitaria para efectuar esa actividad. Desde ya, el Ministerio de Salud permite que los maestros del sector público y privado queden registrados para obtener una vacuna contra el COVID-19. Se estima que son al menos 250.000 docentes. En el portal electrónico de salud, además, se puede ver que la institución permitirá el registro de mayores de 18 años que padezcan morbilidades crónicas. La situación de la vacuna contra el COVID-19 en Guatemala se ve diezmada debido a la falta de abastecimiento de las mismas. Sin embargo, algunas de las instituciones que colaboran con el Ministerio de Salud Pública por medio de sus voluntarios, quienes han trabajado durante semanas para aplicar dosis a la población vulnerable de nuestro país. Tal es el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien el fin de semana pasado realizó jornadas extras para aumentar la cantidad de personas vacunadas. Para Coronavirus la Pandemia y Canal 44 informó Javier Corleto. Gracias, Javier, y por supuesto, como siempre, aprovechamos para enviar un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos guatemaltecos. Y mire, personas que tuvieron COVID, contrario a lo que se opinaba y se pensaba, sí pueden donar sangre.
Las donaciones de sangre son más necesarias que nunca durante la actual pandemia por COVID-19 y los servicios de sangre en las Américas están tomando medidas para garantizar que las donaciones continúen de manera segura para los donantes y receptores de sangre, según la Organización Panamericana de la Salud. Una persona que tuvo COVID recientemente sí puede donar, señala la jefa del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Esperanza Zuno Reyes. En cuanto a la donación y COVID, si tuviste COVID, puedes donar una vez que ya estés asintomático, 14 días después de que ya no tengas ninguna sintomatología, sin ningún problema puedes ser candidato a donar, se te puede evaluar y los requisitos son los mismos que en general, más aparte de tener 14 días completamente asintomático. En cualquiera de las dos unidades hospitalarias se les puede recibir para valorar, con gusto. En cuanto a las personas que fueron vacunadas contra la COVID, también pueden donar, explica la jefa del Banco de Sangre del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Viridiana Valdés Toral. En cuanto a la vacunación, sí se puede realizar la donación de sangre sin importar el tiempo que tengas de vacunación, siempre y cuando no haya ningún efecto secundario. Si se llegó a presentar algún efecto secundario, cuando este ya no se presente o que ya se haya desaparecido, pueden realizar la donación. En cuanto a si fue una vacunación por Sinovac o no recuerdan qué vacuna fue la que se les aplicó, entonces sí que hay que hacer un diferimiento de 14 días, nada más. En América Latina y el Caribe, los donantes de sangre hacen posible la transfusión de más de 10 millones de unidades de sangre cada año, que son vitales para proteger la salud y la vida de los pacientes que necesitan trasplantes, las personas con cáncer, las mujeres que sufren hemorragias postparto y las personas heridas por actos de violencia o siniestros viales, informó Rocío López Fonseca. Este tema que hoy también abordamos aquí en el programa especial de coronavirus, la pandemia, la donación de sangre en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Es seguro donar? Hagámoslo, porque si no, estamos observando estas historias que ya nos contaban nuestros compañeros reporteros, sitios donde incluso se están suspendiendo cirugías por la falta de sangre. Si usted fue paciente COVID-19, se ha recuperado, también puede donar, de acuerdo a esto último que nos dice nuestra compañera Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa. Antes le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Preguntas, comentarios, inquietudes. Hoy, que por cierto, abordaremos el tema de la variante Delta y la Delta Plus, un tema que le estaremos preguntando a los expertos sobre esta nueva variante y la preocupación que ha causado en el mundo. Vamos a la pausa, regresamos. El mundo se enfrenta a una nueva amenaza, se llama la variante Delta del virus SARS-CoV-2. La variante de COVID-19 llamada Delta es una creciente amenaza. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, explicó que la transmisibilidad es mayor que la variante original. Se asocia a una mayor gravedad, reflejada por el riesgo de hospitalización. En las pruebas de laboratorio está asociada con una modesta disminución de la neutralización por sueros de individuos previamente infectados y vacunados. Lo que preocupa es el tiempo en el que se duplican los casos con esta variante, que es de 2 semanas. Nuevamente puso como ejemplo a Reino Unido, donde domina por completo esta variante que supera el 95%. El Imperial College de Londres hizo un estudio en más de 100.000 hogares y descubrió que los jóvenes estaban impulsando el aumento en el Reino Unido, con una positividad 5 veces mayor entre los niños de 5 a 12 años y los adultos jóvenes de 18 a 24 en comparación con las personas mayores de 65 años. De manera similar a la situación del Reino Unido, la variante Delta es actualmente la mayor amenaza en los Estados Unidos para nuestro intento de eliminar la COVID-19. Buenas noticias. Nuestras vacunas son efectivas contra la variante Delta.
Por eso exhortó a usar las vacunas, la principal herramienta para acabar con el brote, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en esta mesa de trabajo a nuestro experto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias, Belén. Buen día. Gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy uno de los temas que estamos abordando tiene que ver precisamente con esto que nos comentaba nuestra compañera Elizabeth Ortiz, la variante Delta. Doctor, quisiera, si pudiéramos de manera muy breve, explicarle a nuestra audiencia por qué este virus del SARS-CoV-2 ha mutado y cómo es que hemos llegado a esta variante que es conocida como la variante Delta y que incluso ya tenemos una Delta Plus. Yo le decía a usted un poco en tono de broma en el corte y no sé si podamos hacer este tipo de comentarios en medio de un tema tan serio, pero si llegaremos, no sé, a una variante Maxi o digamos poner cada vez categorías más fuertes en medio de esta pandemia, doctor. Primero, lo que ha ocurrido con el virus SARS-CoV-2 es que se ha estudiado mucho más que lo estudiado con otros virus. La mayor parte de virus RNA, como es este virus, pueden tener mutaciones de forma muy rápida, pueden tener modificaciones en su estructura genómica de forma muy acelerada, porque cada vez que replican pueden tener este tipo de mutaciones y particularmente cuando las tasas de mutación son mayores. Esto es con los virus RNA. Los virus DNA, que es otro tipo de virus, digamos, otra gran sección de los virus, tienen mayor estabilidad y generan menos mutaciones. ¿Por qué RNA y por qué DNA? Por el tipo de ácido nucleico que poseen, y los virus RNA, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el SARS, el MERS, es decir, los coronavirus que son virus RNA, pero también ahí mismo se encuentra, por ejemplo, el virus de la influenza o los virus de la influenza, tienen mayor probabilidad de tener estas mutaciones. También debemos decir que una sola mutación no da origen a una nueva variante. Cuando hablamos de una nueva variante de un virus, por ejemplo del virus SARS-CoV-2, lo que se conjunta son varias mutaciones, pero además varias mutaciones que realmente puedan impactar en la forma en que el virus se reproduce, en la forma en que el virus se replica y también en la forma en que el virus pueda modificar su comportamiento epidemiológico, su comportamiento clínico, la forma de transmisión o la velocidad y la intensidad de transmisión. Una sola mutación no genera una variante. En el caso específico de este virus Delta, el virus en general se ha considerado mucho más transmisible que todas las variantes previamente descritas. Hace un mes aproximadamente platicamos aquí que la Organización Mundial de la Salud pidió que se cambiara la nomenclatura de las nuevas variantes para no generar estigma con los países, porque te acuerdas que hablábamos de la variante británica, de la variante sudafricana, etcétera. Bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud pidió que ahora la nomenclatura fuera con letras del alfabeto griego
y por eso ahora estamos hablando de un delta, ¿verdad? El caso de la variante originalmente británica es el virus alfa. Y el virus alfa de suyo era 50% más transmisible que el virus original de Wuhan, con el que inició la pandemia en noviembre del 2019. Pues la variante Delta es 60% más transmisible que la variante alfa. Es lo que se ha descrito. Entonces, las hipótesis en este momento son que, siendo en este momento la India el país más impactado por COVID-19, en mucho se lo debe a estas nuevas variantes. Así como ocurrió, perdón doctor, con la variante británica. Así como ocurrió en su momento. Que incrementó sustancialmente el número de casos. La transmisión era 50% mayor respecto del virus original. Entonces, la India, que insisto en este momento es el país con mayor velocidad de transmisión, con mayor número de casos diarios, pero además que ha acumulado alrededor de 380,000 fallecimientos, si no mal recuerdo. Se estima que la mayor parte de esos fallecimientos podrían estar relacionados con la variante Delta. Y también se considera que el riesgo de que ocurra un rebrote mundial podría estar muy relacionado con esta variante Delta y con la variante Delta Plus, que la variante Delta Plus tiene algunas mutaciones adicionales a la variante Delta que parece no modificar mucho el porcentaje de transmisión respecto de la variante Delta, pero sí, al parecer, la gravedad de la enfermedad. Se ha encontrado mayor gravedad con las variantes Delta y Delta Plus y posiblemente mayor letalidad respecto de la variante Alfa, que era la británica o es la británica, y el virus original. Pero ¿qué hay con respecto al desempeño de las vacunas? Que esa sería la gran pregunta, y ha sido, desde que empezamos a hablar aquí de variantes, Belén, la gran pregunta ha sido: ¿y cómo se comportan las vacunas en presencia de estas nuevas cepas o variantes? La Delta, afortunadamente, parece sí ser una variante que tiene control con el sistema inmune generado con las vacunas que actualmente se están utilizando a nivel mundial. Con las vacunas que se ha hecho algún estudio respecto de esta variante Delta, están incluidas la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. Por el momento, los hallazgos científicos son que la inmunidad que se genera, insisto, con estas vacunas, sí genera protección contra las variantes Delta. La variante con la cual se tuvo una disminución en la capacidad del sistema inmune para neutralizar el virus después de vacunación fue con la variante sudafricana. En esta variante sí se debe tener mucha precaución y mucha vigilancia sobre el comportamiento del sistema inmune en alguien vacunado para neutralizar el virus que tiene variante sudafricana. Pero en general los demás parecen sí tener una adecuada neutralización por parte del sistema inmune generado a través de las vacunas. Los laboratorios, la industria farmacéutica, de cualquier manera debe estar trabajando con mucha
intensidad ante la posibilidad de tener que modificar en algún momento la estructura de las vacunas para asegurar seguir brindando una protección óptima, porque recordemos lo que ocurre, por ejemplo, con los virus de influenza. Ahí se tienen que modificar año con año porque se presentan diferentes cepas. Y enseguida, Belén, respecto a la pregunta que hacías de que si entonces vamos a terminar identificando variantes teta, iota, omicron, omega, etcétera, que la última de las letras del abecedario griego es omega, me parece. Bueno. Nos puso a pensar, doctor. Nos lo sabíamos de corridito el alfabeto, que lo aprendemos en preparatoria. Si Del no alfa a la omega. Exacto. No, bueno, a reserva de confirmarlo, pero según mis recuerdos de etimologías grecolatinas, así es. No lo sabemos, pero la verdad es que en estos momentos estamos frente a un virus que se ha estudiado mucho más y también estamos ante un escenario en donde la biotecnología ha estado tan al alcance y ya de manera tan generalizada que nos ha permitido esta extensa investigación y estudio de las mutaciones y por lo tanto de las variantes que se puedan generar. Concluyo este comentario porque creo que vas a enviar a una pausa. Corte, sí, vamos. Rápidamente diciendo que las variantes pueden en algún momento, dependiendo de su complejidad, convertirse en genotipos. Y enseguida explicamos en la clasificación filogenética de los microorganismos qué significa eso. Muy bien, doctor. Nos quedamos con este planteamiento, entonces regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Ya hablábamos de la variante Delta Plus, pero hay una nueva variante de esa variante que se llama, más bien hablamos de la variante Delta, y en esta siguiente pieza que nos presenta nuestra compañera Rocío López Fonseca, hablaremos de la variante Delta Plus. El Ministerio de Salud de la India ha clasificado como variante de preocupación la nueva mutación del coronavirus Delta Plus, que fue detectada ya en por lo menos 3 estados de 6 distritos. Hasta el momento, las autoridades indias reportaron 22 casos de la variante Delta Plus. Según los expertos en la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India del Ministerio de Salud, la mutación Delta Plus presenta mayor transmisibilidad, mayor unión a los receptores de las células pulmonares y una posible reducción de la respuesta de los anticuerpos monoclonales entre sus principales características. Las medidas de respuesta recomendables ante la nueva cepa no distan de las que ya están en vigor en el país e incluyen la contención inmediata en las zonas afectadas, prevención de aglomeraciones, aumento de pruebas de la COVID-19, el rastreo de los contagios y la vacunación masiva de la población. La cepa dominante en la India sigue siendo Delta, considerada como la causa principal del colapso del sistema de salud en ese país. Las autoridades sanitarias solicitaron enviar muestras de las personas infectadas al laboratorio del Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 para que los médicos puedan hacer un seguimiento sobre la evolución del virus y a partir de esos datos modificar sus recomendaciones si fuera el caso. Las autoridades alertaron que la Delta Plus puede ser más contagiosa que la originaria, provocar una enfermedad de mayor gravedad o eludir la acción de los inmunizantes y anticuerpos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, doctor, pues ahí están, esta variante entonces, la Delta y la Delta Plus, que como usted ya nos lo explicaba y Rocío nos lo confirma en esta pieza informativa, la variante Delta Plus es un poco más contagiosa que la Delta. Tiene una mutación adicional, mayor contagio, probablemente mayor gravedad,
no está predominando en la India, predomina todavía la variante Delta y pues esperemos que no exista mayor diseminación de la Delta Plus, porque parece tener un comportamiento de mayor transmisión y gravedad. Doctor, aquí me gustaría recordar algo que usted planteó de manera muy temprana en este programa. En la medida en que no se frene el virus, damos oportunidad y damos posibilidad a que se replique y entonces enfrentemos escenarios como el que hoy tenemos, una cantidad importante de variantes. Sí, Belén, por eso desde muy inicios de este programa éramos enfáticos en señalar la importancia del control de la pandemia, porque además de el impacto tan grave que ha tenido a la salud de la humanidad, a la salud pública, el impacto económico, todo lo que hemos repasado aquí, uno de los serios impactos es a su evolución microbiológica, a la complejidad microbiológica que lo estamos viendo ya con la gran cantidad de variantes que a lo largo del tiempo se han ido describiendo, ¿no? Digamos que en la línea del tiempo de este año y medio de pandemia de COVID-19 tuvimos la variante británica, tuvimos la variante sudafricana, la variante brasileña, luego vinieron 2 variantes norteamericanas, una variante japonesa, vino la variante peruana, hay una variante en Perú, y bueno, las que actualmente están generando mucha preocupación a nivel mundial, que son la variante Delta y Delta Plus de la India, por la cantidad de casos que se vienen presentando y por cierto, algo que no hemos comentado es que la variante Delta de la India ya no está circunscrita exclusivamente a la India, ya se encuentra presente en 40 países en el mundo. Por eso, además, y creo que también vale la pena resaltarlo, la Organización Mundial de la Salud luego clasifica a las variantes como variantes de interés o variantes preocupantes, y estas están siendo clasificadas como variantes de preocupación, preocupantes, por todo lo que hemos comentado de su alto nivel de transmisión y su alto nivel de impacto clínico, claro, ¿no? Entonces, por eso tan importante el control de la pandemia, porque de otra manera, por supuesto que va a ocurrir lo que tú has señalado. Van a surgir nuevas variantes porque las mutaciones van a estar surgiendo día con día, y esas mutaciones son las que van a generar, cuando se presentan en conjunto y que además, decíamos, impactan la transmisión, la gravedad o la inactividad óptima de las vacunas, la inactividad de las vacunas, pueden entonces tener impacto muy alto y además ser consideradas no solo de interés, sino además de preocupación, ¿no? Una carrera contra el tiempo, doctor. Carrera contra el tiempo. De este virus. Nos hablaba de los genotipos. ¿Qué son los genotipos, doctor? Lo que ocurre, Belén, es que si uno pusiera en un árbol genealógico la evolución de un determinado microorganismo, entonces tú tendrías en el tronco de ese árbol el virus original de Wuhan, surgido en noviembre del 2019, aparentemente. Y entonces, bueno, tendrías, a partir de las mutaciones y la generación de estas nuevas cepas o variantes, pues las ramas, las ramificaciones de este tronco del árbol.
Pero cuando se genera un mayor número de mutaciones que ahora da una gran diferencia genómica de determinado patógeno con respecto a su tronco, ahí ahora puedes hablar de un genotipo, es decir, un virus cuyas características genómicas ya son suficientemente diferentes para considerarlo como una, no es tal, pero como una tipo subfamilia. Son cepas o variantes cuando son pocas mutaciones, como lo que estamos viviendo ahora. Pero si llegara a darse el momento de múltiples mutaciones y entonces ese nuevo patógeno fuera muy diferente respecto del tronco, ahí estaríamos hablando de posibles nuevos genotipos. Es decir, que aunque vengan del mismo tronco, efectivamente, de la misma raíz, ya se han separado genéticamente o genómicamente mucho del tronco. Evolucionan al grado que ya no conservan esta similitud, digamos, así es, doctor. Así es. Y pues con la preocupación de que esto pueda ocurrir si no se detienen las variantes. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Belén. Gracias. Con todo gusto. Nos vamos, gracias a usted. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa.